Ahora sí, hola, muy buenos días, mis queridos aprendices, Andrés, Luis, Freddy. Muchísimas gracias por unirse a este tercer encuentro sincrónico de nuestro curso Microsoft Project Aplicación en la Programación de Obras. Mi nombre es Faride Haidar del Castillo, soy tutora virtual para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia. Este encuentro, como sé que no es fácil para todos unirse a los horarios en que se puedan programar, queda grabado y se sube en la plataforma. Una vez se genere la grabación, yo se las voy a compartir, las voy a dejar en los anuncios y también en el espacio de sesiones en línea que van a encontrar en nuestro curso. Hola Leonardo, bienvenido. El día de hoy vamos a tener un encuentro sincrónico en donde vamos a tener el primer momento, que va a ser el momento de reflexión para trabajar la parte del ser del estudiante SENA. Luego veremos el cronograma de estudio de esta semana para luego continuar con la parte teórica de la conferencia web, en donde nos adentraremos a la temática de la ruta crítica, el diagrama de Gantt y los informes en Microsoft Project, especialmente en el flujo de caja, que es el que vamos a generar como actividad en esta semana. Y luego vamos a finalizar pasando a la plataforma para entender cuáles son las actividades que vamos a realizar en esta tercera temática del curso. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros que se han unido, gracias por esa puntualidad, esa constancia y esa disciplina. Son habilidades muy importantes en el ámbito del sector de la construcción, sobre todo para los que están trabajando en el tema de presupuestos y programación de obras. Eso habla muy bien de las cualidades que tiene cada uno para poder afrontar este desafío de generar presupuestos y programaciones lo más cercanas a la realidad posible. Bueno, vamos a pasar entonces al momento de reflexión. Aprovecharemos también ese tiempo en que vemos el video para darle tiempo a los compañeros a unirse a la conferencia web. Antes de también iniciar el video, se los voy a compartir aquí en el chat de la conferencia de Teams, por si lo quieren visualizar fuera. Y luego, cuando finalicemos el video, dejaremos 2-3 minutos para debatir entre nosotros y luego sí procedemos con lo que tenemos programado. De amor-odio con la rutina. Por un lado, hola positivos y positivas, tenemos una relación de amor-odio con la rutina. Por un lado, sabemos cuánto nos beneficia, pero por otro lado, puede sumergirnos en la monotonía. Hoy en Tu Lado Positivo vamos a hablar de sus ventajas y de cómo establecer hábitos y rutinas que nos faciliten la vida. Yo me declaro una amante de mis rutinas y no por eso mi vida pierde la chispa y la espontaneidad que necesita para ser divertida y orgánica. Me gusta que mi día a día también tenga vida propia, pero sin su parte de rutina, todo sería un caos. Nos costaría organizarnos, planificarnos y no seríamos ni la mitad de productivos de lo que somos. Una rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces. La rutina implica una práctica que con el tiempo se desarrolla de manera casi automática, sin necesidad de implicar en ella al razonamiento. Sin embargo, existen personas que se quejan de que no consiguen encajar todos sus quehaceres y necesidades en el día. Tienen problemas porque pierden el tiempo o no lo gestionan de forma eficaz. Otros huyen de las rutinas interpretando equivocadamente que interfieren con la creatividad. Entonces, ¿qué beneficios aporta tener rutinas? En primer lugar, nos hacen la vida más fácil. Nos quejamos de que no tenemos tiempo, pero porque no planificamos ni sabemos establecer prioridades. Las rutinas implican planificar y priorizar. Así ponemos en orden y sabremos lo que tenemos que hacer en cada momento. Además, las rutinas aportan seguridad porque las dominamos y las controlamos y nos indican hacia dónde vamos y qué pretendemos. Y por último, nos liberan de la presión de tener que decidir en cada momento. La actividad deportiva es un ejemplo muy claro. Cuando sabes que en tu rutina está correr a una hora determinada, te lo piensas menos que cuando tienes que improvisar. Si deseas incorporar una rutina nueva a tu vida o generar un nuevo hábito, atento a estos consejos. Pon horarios flexibles. Todo lo que sea rígido aumenta el abandono, porque en el momento en que veas que a las 8 en punto no has meditado tus 10 minutos, pensarás que no eres disciplinado y dejarás de hacerlo. La flexibilidad es una cualidad fundamental
Cuando estamos empezando una actividad nueva. Yo suelo correr a primera hora de la mañana. Normalmente soy capaz de vencer esa pereza, pero algunas veces no. Entonces me digo, trata de correr luego al mediodía, con solecito, ya verás cómo lo disfrutas. Trato de ser flexible, de darme cuenta de que tampoco pasa nada si un día voy en otro horario o si incluso no voy. Y luego, a pesar de que puede parecer una excusa, suelo terminar corriendo esos días al mediodía. Empieza por poquito. Sesiones cortas de ejercicio, 4 minutos de meditación, adelantar media hora a la hora de irte a la cama, introducir más fruta. No hagas cambios radicales que te desmotiven, como 1 hora de ejercicio que te deje agujetas, media hora de meditación que te aburra, irte a la cama sin terminar de ver la película que has empezado a ver o comer de forma saludable en el desayuno, comida y cena. Empezar por poquito es éxito asegurado. Motivación y sensación de éxito. Recuerda para qué lo haces. Si encuentras el sentido de estas nuevas rutinas, te será más sencillo permanecer motivado con ellas. ¿Para qué vas a implicarte con el deporte, la comida, el sueño y la meditación? El para qué es tu verdadero deseo. A veces somos incapaces de reconocer el verdadero motivo de por qué deseamos un cambio. Nos puede parecer demasiado frívolo, como puede ser vernos más jóvenes, pero necesitas ser sincero contigo mismo para que la motivación esté de tu parte. Ni siquiera tienes que compartir tu para qué con otras personas, solo contigo, pero que seas sincero. Busca estímulos visuales o auditivos que te recuerden tus nuevas rutinas. A veces no es que no tengamos ganas, es que se nos olvida que ahora forman parte de nuestra vida. No te martirices pensando que careces de fuerza de voluntad. Lo que ocurre es que no forma parte de tus rutinas o hábitos actuales y eso hace que se te olvide. Ponte recuerdo del tipo que sea. Póntelo fácil. Puedes hacer la meditación e irte antes a la cama en plan un 2x1. Vete a dormir y medita antes de ponerte a descansar. O deja de comprar tanta comida basura, ojos que no ven, galleta que no te metes en el cuerpo. Y déjate la ropa deportiva preparadita para cuando abras los ojos por la mañana, sea lo primero que veas. Alguna seguidora me ha dicho que duerme con el top de running como pijama y cuando se levanta ya tiene parte de la rutina hecha. No te trates mal si la rutina se te olvida o no tienes ganas de hacerla en algún momento. Bastante tienes ya con estar tratando de incorporar un cambio como para convertir esas rutinas en un estresor más. Recuerda, son para ayudarte a sentirte mejor, no para que te fustigues si alguna vez fallas. Cuantos más miembros de la familia se involucren, mejor. Muchas mujeres se quejan de la dificultad que les supone comer de forma saludable si su pareja o sus hijos no las acompañan. Cuando tienes que cocinar de manera distinta para ti y además el plato de los demás parece más apetitoso o sabroso, puede costarte no ceder. Y en lo tocante al deporte, hacerlo en familia es divertidísimo. ¿Y has probado a meditar alguna vez con tus niños? Igual se pasan 2 días muertos de risa, pero al final lo pasarán bien y acabarán por pedírtelo. Baja tu nivel de exigencia. En el momento en que empiezas a exigirte más y mejor, dejas de disfrutarlo. Y lo que te mantiene la rutina como filosofía de vida es el poder del disfrute, no la exigencia. Si te van los retos, póntelos. Hay personas que necesitan retarse y competir con ellas mismas o con otras para sentir la adrenalina y mantenerse motivadas. En cambio, hay otras personas que solo con ponerse a ello y dejarlo fluir ya lo disfrutan. Queridos positivos y queridas positivas, las personas somos más evolución, somos cambio. Si deseas incorporar a tu vida una actividad que te haga sentir mejor, que sea saludable para ti, puedes hacerlo. Ahora tienes cómo. Y luego repite, repite, repite hasta que no tengas ni que prestarle atención. Os espero en mis siguientes vídeos. Listo, mis queridos aprendices, hemos concluido de visualizar este video que les traje el día de hoy. Me pareció oportuno compartirlo porque es un video que nos facilita la creación de nuevos hábitos, así como lo que están haciendo ustedes, que es introducir el uso de esta herramienta Microsoft Project en su día a día. La invitación es a tratar de, si pueden, todos los días, 2 días o 3 días a la semana, practicar el programa, generar nuevos proyectos, usar proyectos que ya en los que hayan participado y ver cómo Project les muestra la programación de eso en lo que ya ustedes participaron. Y así pueden ir evidenciando cómo funciona el programa, cómo les puede servir, qué otra herramienta pueden utilizar de apoyo a Microsoft Project, etc. La idea es que este nuevo hábito que ustedes van a adquirir al utilizar esta herramienta de Project se convierta en algo útil, fácil de implementar en su día a día y sobre todo que les aporte herramientas que faciliten el trabajo que cada uno de ustedes hace.
Yo enfoco este video al tema que estamos tratando nosotros, que es el de utilizar Microsoft Project, pero también puede ser utilizado para cualquier nuevo hábito que cada uno de ustedes quiera implementar en su vida. Vamos a dejar entonces 2, 3 minuticos por si alguno de ustedes quiere compartirnos también su reflexión de este video y luego pasamos con lo que tenemos programado. Así que adelante, el que quiera compartirnos algo puede activar el micrófono y hablar. Bueno, chicos, entonces entenderé que continuamos. Recuerden, ustedes pueden intervenir en la conferencia cada que lo deseen. Esto es un espacio de diálogo entre nosotros. Tanto ustedes como yo estamos igual en proceso de formación y de aprendizaje. Las ideas que ustedes aportan para mí también son muy útiles, así que en estos espacios pueden compartir sus intervenciones. Vamos a continuar entonces con el cronograma de esta semana. Vamos a seguir aprendiendo cómo utilizar Microsoft Project para lo que queremos hacer en una obra. Y en esta oportunidad vamos a utilizar el programa para hacer 2 cosas muy importantes. Uno es identificar la ruta crítica, que ahorita vamos a entender un poco qué es la ruta crítica y cuáles son las tareas críticas. Y lo otro es utilizar Microsoft Project para generar informes que me permitan a mí evidenciar cómo va avanzando el proyecto o cómo lo debo programar, cómo puedo tomar decisiones anticipadas con respecto, por ejemplo, a lo que vamos a hacer, que es la inversión del flujo de caja, etcétera. Entonces, estos van a ser los 2 temas principales que vamos a trabajar con esta tercera temática que ustedes van a encontrar en la plataforma. Ahí va a estar todo el material con el que pueden desarrollarla. Esta temática la vamos a estar desarrollando desde hoy 17 hasta el próximo 22 de julio. Recuerden, estas fechas del cronograma se establecen como punto de apoyo para poder organizar las conferencias y hacer las retroalimentaciones y conclusiones de cada temática. Si alguno de ustedes todavía tiene pendiente trabajos de la temática 1 y 2, las pueden enviar. Yo sigo recibiendo trabajos. Hasta el último día disponible del curso, ustedes pueden enviar trabajos, aunque la idea es anticiparse. Así como hacemos cuando presentamos una propuesta o alguna licitación, que tratamos de anticiparnos para cumplir con las fechas que nos piden, eso mismo vamos a tratar de practicar con el curso en el que están ustedes participando. Anticiparnos un poco para poder revisar que estemos haciendo las cosas adecuadamente o que no hayan, o detectar errores que se nos hayan podido pasar. Entonces, esta es una invitación adicional que les hago y que nos permite complementar esas habilidades que como programadores debemos poseer. ¿Hay alguna duda con respecto a la temática 2? Yo voy a seguir calificando los trabajos enviados ayer y cuando termine las conferencias que tengo en la mañana, procedo a calificar y poner el cuadro de honor y conclusiones. ¿No hay ninguna duda, chicos? Sí, adelante, Rafael. Una pregunta, cuando se está haciendo la, la, la información correspondiente a organizar o más bien a planear el cronograma de actividades, que es un planeador en el proyecto, cuando se hacen las reuniones, esas reuniones se modifican, pero se tienen que tener en cuenta un parámetro o el tipo, por ejemplo. Yo todos los viernes, por cada ejecución, yo me reúno con contratistas para hacer, todas las semanas me reúno con los contratistas para hacer una verificación de los avances de obra. ¿Qué tipo
cuando es así, ¿se le incluye por cada actividad, por cada ítem o cómo se hace con respecto a eso? Vamos a ver si entendí. Tú quieres saber es cómo te puede servir Project para generar documentación para esas reuniones, para esos comités de obra. Sí, Ah, lo que bueno, pasa es ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, se me está pasando con un proyecto, un trabajo de grado. Yo voy a hacer, yo estoy cronometrizando una reunión, pero a mí en Project me salen dos, esas reuniones son 2 días o 3 veces al día y son repetitivas. Por cada reunión o por cada ítem, yo tengo que hacer una, si es en caso ese, yo tengo que hacer por cada ítem, en definitiva, por cada se hace una reunión. ¿Sí me explico? Por ejemplo, yo voy a hacer una reunión por cada área de cimentación. Es decir, cada vez que ellos terminen, por ejemplo, una sección de cimentación, la parte de cimentación ya la terminaron. Yo tengo que verificar, me reúno para recibirles la entrega y darles pautas de cómo deben de hacer el siguiente paso ahora si ellos son los contratistas. A eso es lo que me refiero. No sé cómo manejar la parte de reunión con respecto a eso. En Project hay una opción que es la de crear tareas periódicas. Eso es lo que te puede de pronto servir para generar esas tareas que serían periódicas. Aunque, por lo que estoy viendo, bueno, esto como el curso lo estamos enfocando es hacer el análisis es en la etapa de planeación, no nos metemos en la parte de seguimiento. Entonces, aquí lo que te puede quedar es hacer esa tarea periódica, diaria, semanal, mensual o anual, que lo que va a hacer es que se va a repetir en esas fechas en que tú estás indicándolo. Ahí lo que tú haces es ir al, ¿cómo es que se llama? Al software, al Microsoft Project, y elegir dónde vas a querer que aparezca esa tarea repetitiva e insertarla. Ahora bien, entiendo también que esas tareas las vas a tener también que establecer finalizando cada fase. Entonces ahí sí te tocaría agregarlas de manera manual. De pronto no te va a servir agregar una tarea periódica, sino tú mismo, así como hicimos con el hito, agregar en la finalización de una fase, tú vas a agregar ahí también un comité de obra. Eso creo que es lo que te puede servir para establecerlo en el software. ¿Por qué? Porque en ese caso ya no sería una tarea que se repite semanal o mensual o quincenalmente, sino que va a estar eh, ligada a la fecha en que finaliza cierta fase de tu proyecto, que es en la que tú debes hacer el seguimiento y el control a los contratistas. Eso es lo que respondería a tu pregunta, Rafael, porque creo que es ahí hacia donde lo estás encaminando. No sé si la estoy comprendiendo diferente. Sí, sí, profe, de todas maneras, ¿qué posibilidad hay? Usted en la tarde me pueda reunir con usted para hacer un poco más, tener un poco más en detalle esa parte de reuniones y verificación de obras para ver si de manera personalizada, para no quitarle más tiempo a la clase. Sí, Rafa, si quieres, bueno, hoy no tenía programado lo del chat, pero si quieres, sacamos un tiempito, me vas escribiendo por el correo, si te parece, por ahí como a las 3 de la tarde, y te paso el enlace de las reuniones del chat. Aquí en el perfil mío lo vas a encontrar. Espérate que estoy tratando de entrar, pero me salí de la plataforma. Yo ahorita te lo paso por el chat de Teams. Espérate, aquí está. Aquí está. Bueno, profe. Nosotros tenemos programado eso, son los martes, pero entonces si quieres, tipo 3 de la tarde, nos reunimos, que ya yo a esa hora he acabado las clases que tengo y ya comienzo a calificar los cursos. ¿Te parece? Sí, Igual, señora.
mándame un correíto al Gmail mío para tener presente la reunión. El Gmail es el que usted manda Sí, el que es tutora Sena Farideh Haidar. Ok, muchas gracias. No hay de qué, lo voy a colocar aquí. Listo, perfecto. Ok, ¿alguna otra duda con respecto a lo que veíamos de la temática anterior? Esta duda de Rafael también nos sirve a nosotros para ir identificando cómo programo yo esas reuniones o esas tareas que pueden ser periódicas en Microsoft Project y me ayudan también a identificar a mí qué uso le puedo dar a esas tareas periódicas, con qué fin las puedo utilizar. Entonces, seguir adentrándonos a esas otras posibilidades que Project ofrece y que me pueden servir a mí. No todas las herramientas que tiene el software las voy a utilizar, pero sí debo ir como viendo cuáles son esas que les puedo sacar más provecho yo. Listo, vamos entonces a seguir con lo que tenemos en la conferencia. Vamos ahora sí a empezar la parte teórica de esta temática. Y para ello yo voy a compartir un video en el que les muestro en qué consiste este tema del método de la ruta crítica. Entonces voy a compartirlo y ahorita seguimos. Recuerden que estos espacios son para resolver dudas, pero también para compartir y aportar las ideas que nos sirven a nosotros en nuestros lugares de trabajo. Empecemos el viaje. Súbanse conmigo a este recorrido por carretera para conocer el método de la ruta crítica. Antes de partir, revisemos en Google Maps la mejor ruta que podemos seguir y vayamos marcando en este mapa los puntos estratégicos de quienes se van uniendo a nuestro viaje por carretera. En el viaje, algunos se suben al bus junto con nosotros, pero otros se van a ir recogiendo en la medida que vamos avanzando en la carretera. Mientras esperan, algunos de nuestros amigos que se suben a la ruta tienen tiempo de comer, dormir, cantar y hacer otras actividades, mientras nosotros pasamos por ellos. El programador marcó en la ruta todo, dónde estaban las gasolineras, dónde parar por suministros, dónde podíamos descansar, dónde recogeríamos los otros amigos que se unirían al viaje. ¡Lo logramos! Ya llegamos al final del camino. Bueno, chicos, ya después de ver este video, ya hemos despertado un poco las neuronas para empezar el tema que nos atañe en esta tercera temática, que es el de la ruta crítica y el de los informes en Microsoft Project. Ese videito, aunque parezca un poquito cómico, la idea es mostrarle que lo que nosotros hacemos es también como nos ayuda Google Maps cuando nosotros trazamos una ruta en un viaje. Ahí nos vamos dando cuenta nosotros todos esos aspectos que van a intervenir en esa ruta que nosotros definimos para iniciar y finalizar el proyecto, para lograr todos esos objetivos y todas esas metas que nos propusimos con nuestro cliente al idear ese proyecto de construcción que se va a ejecutar. Entonces, miren que en ese video nosotros podíamos empezar a analizar todos esos aspectos que debemos tener en cuenta cuando vamos a hablar de ruta crítica. Tareas críticas, tareas normales, oscuras, etc. Vamos a ver entonces cómo eso que acabamos de identificar en Google Maps con el video, lo vemos nosotros reflejado en Project utilizando el diagrama de Gantt. La semana pasada, o la temática pasada más bien, ustedes empezaron a agregar tareas
y se dieron cuenta que a mano derecha del software empezaban a aparecer unas barras. Esas barras nos están mostrando el progreso de cada uno de los ítems que vienen en el proyecto de construcción. Barras que por el momento se iban mostrando de color azul. Y habían unas que eran las de las tareas resúmenes que se mostraban como esta barra de color negro. Y unos puntos que eran los hitos que se mostraban en este rombo negro. Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo la programación y activamos la ruta crítica en Microsoft Project, en ese diagrama van a aparecer algunas barras que van a identificarse por lo general en color rojo y otras en color azul. Es decir, va a cambiar la colorimetría de esas barras. ¿Por qué? Porque nos va de manera visual mostrar que esas tareas que tienen la barra de color rojo tienen holgura 0. Entonces vamos a definir primero qué viene siendo esas tareas críticas y cómo nos puede a nosotros ayudar el identificarlas. Las tareas críticas vienen siendo, ya esta es una definición, aquellas que por la complejidad que tienen, por su dependencia con terceros o por aquella incertidumbre propia de esa actividad, van a representar o van a suponer una dificultad al momento de ejecutarlas, y esto a su vez puede constituir en un riesgo que desvíe la programación que nosotros tenemos, es decir, que se puede aumentar el tiempo de la programación. La tarea crítica, entonces, la podemos entender como aquella tarea que si se demora en su ejecución, si se aumenta su duración, va a generar que el proyecto aumente su tiempo. O por el contrario, si esas tareas logramos reducirlas, es probable que incluso el tiempo de ejecución del proyecto pueda disminuir. En Project, esas tareas las identificamos de una manera muy sencilla, y es que el programa, con el simple hecho de marcar la casilla de tareas críticas, automáticamente nos las coloca en color rojo. Entonces, para identificarla, nos vamos a la pestaña Formato, marcamos la selección de tareas críticas y el diagrama de Gantt enseguida nos marca las barras en color rojo de aquellas tareas que tienen holgura 0. La holgura que viene a significar en este caso, que son tareas de las cuales sí o sí yo debo ejecutarlas en el tiempo. Es decir, no tengo más oportunidad para poderlas ejecutar o no tengo más espacio para que esa tarea se pueda ejecutar durante más tiempo. Es decir, no hay flexibilidad en esa tarea. Por eso es que es importante que nosotros las identifiquemos, porque una vez sepamos cuáles son esas tareas críticas, ya yo sé que esas no se me pueden retrasar y yo puedo generar estrategias que me permitan lograr la ejecución de esa actividad en el tiempo establecido. Mientras que las tareas que me aparecen con la barrita azul me están indicando que ellas pueden tener un margen o una ventana de tiempo en el que se puedan ejecutar, ya sea de manera más temprana o de manera más tardía, sin que esto afecte mi programación. Ya yo empiezo ahí a jugar con esas tareas que tienen holgura para utilizar recursos de estas tareas en mi ruta crítica y tener estrategias de gestión en mi programación. Hablemos ahora entonces de la ruta crítica usando el diagrama de Gantt, que es lo que nosotros visualizamos cuando empezamos a agregar las tareas, sus vinculaciones y sus duraciones en Microsoft Project. El diagrama a mí me sirve como una herramienta que me permite planificar y programar las tareas de mi proyecto de construcción a lo largo de un periodo determinado. Y nos ayuda también a establecer el tiempo más corto en el que es posible para nosotros poder completar nuestro proyecto de construcción. También nos facilita el organizar las estrategias o las ideas de programación y tener establecidas prioridades en la ejecución de mi proyecto.
también esa ruta crítica a mí me va a facilitar, perdón, el diagrama de Gantt y la ruta crítica pues me van a mí facilitar hacer ese seguimiento y ese control de mi proyecto cuando yo use el software en la ejecución de mi proyecto de construcción. Entonces miren cómo visualmente la generación de este diagrama de Gantt me permite a mí mostrar tiempos de dedicación para cada una de las tareas, porque aquí yo tengo la escala temporal en días o en semanas o meses y las barras me están mostrando cómo se va a ejecutar cada una de las actividades a lo largo del tiempo, estableciendo fechas de inicio y fechas de finalización de cada una de esas tareas. Aquí yo, de manera anticipada, en esta etapa de la planeación del proyecto, ya voy a indicar cuándo debo iniciar y cuándo debo finalizar cada una de las tareas. Observen que de manera secuencial, desde la actividad 1, la 2 y ahora la 3, nosotros estamos definiendo todo lo que nos permite llegar a esta ruta crítica. En la primera actividad establecimos fecha de inicio o de finalización del proyecto, calendario con la jornada laboral y los días de excepciones en los que no se va a trabajar, y establecimos esto para que una vez yo empiece a agregar las tareas, sus duraciones y sus vinculaciones, pueda tener este gráfico que es por lo general escalonado, que me va a mostrar a mí las fechas probables de inicio y finalización de mis tareas. Ahora, con la temática que nosotros vamos a trabajar en la 3, vamos a establecer rutas críticas para saber qué tareas tienen holgura cero y también vamos a generar los informes que me permitan a mí establecer estrategias, por ejemplo, de inversión del flujo de dinero en mi proyecto de construcción. Pero bueno, antes de hablar de los informes, vamos a tener claro el por qué debemos conocer las tareas críticas. Entonces, antes de yo dar mi punto de vista, no sé si alguno de ustedes quiera compartirnos la respuesta a por qué debemos conocer las tareas críticas de nuestro proyecto de construcción. Adelante, Rafael. Evitar retrasos en obra, gestionar los recursos tanto humanos como de materiales y para la gestión del tiempo y hacer la estrategia, la parte de la gestión y control en obra. Excelente. Miren qué importante es tener claridad sobre cómo conocer las tareas críticas nos están sirviendo. Gracias, Rafael. ¿Alguien más nos quiere decir algo adicional? Sí, Rafael, ¿se te activó o quedó la manito arriba? Quedó la manito arriba. Ah, vale, listo. Bueno, gracias, Rafael. Vamos entonces a seguir. Recuerden los demás compañeros que si no pueden activar el micrófono, pueden escribir en el chat. La idea es ir interactuando entre todos nosotros. Vamos a tomar esas ideas que nos acaba de decir Rafael y yo les voy a dar algunas de las razones de por qué debemos conocer las tareas críticas. Y una es que obliga al equipo de trabajo a pensar en todo, lo repito, en todo el proyecto, e identificar sus tareas y pensar en cómo está haciendo la secuenciación de esas tareas. Y esto viene siendo una gran ventaja cuando nosotros estamos planeando el proyecto, porque nos permite, como dijo Rafael, identificar cómo podemos gestionar los recursos materiales, de equipos, de maquinarias o de materia prima para el proyecto. Lo otro es que cuando nosotros identificamos cuáles tareas tienen holguras y cuáles no, nos podemos cuestionar y analizar respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa si X actividad se me demora más tiempo del que tengo estimado? ¿Qué impacto va a tener el retraso de esa actividad en la duración del proyecto?
qué impacto va a tener en el desarrollo de otras actividades, es decir, si esa actividad se me atrasa, va a atrasar otras actividades. Si eso sucede, cambia mi ruta crítica, o hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa si acorto la duración de una tarea? ¿Se va a afectar o no se va a afectar la duración de mi proyecto? Entonces, miren cómo en la medida en que yo voy revisando la información que el software me da, me puedo hacer preguntas que me ayudan a cuestionar la manera en cómo yo he organizado esa programación del proyecto. Y también me permite a mí evidenciar si no habrá un camino mucho mejor para ejecutar el proyecto en construcción. Entonces, esta parte de la planificación previa es muy útil porque nos ayuda a definir estrategias anticipadas para la ejecución, el seguimiento y el control del proyecto de construcción. Lo otro es cuando ya nosotros estamos en la ejecución del proyecto, y es utilizar el software para hacer ese seguimiento, ya que me ayuda a mí a comparar el progreso del proyecto de construcción. Ahí yo les dejé un videito en los videos de apoyo, que es el de la curva S. No voy a adentrarme en el tema para no generar confusiones, pero sí sería bueno que vayan visualizando cómo utilizar el software en la ejecución del proyecto. Entonces, pueden ustedes hacer comparativos entre lo que están planeando y lo que se planeó y lo que se está ejecutando, para poderse cuestionar. Entonces, ahí preguntas como, ¿estoy a tiempo? ¿Estoy adelantado? ¿Estoy atrasado? Si estoy atrasado, entonces, ¿qué actividades son críticas ahora? ¿Qué debo hacer con esas nuevas actividades críticas para poder cumplir con el cronograma original? Si no puedo cumplir con el cronograma original, entonces, ¿qué debo hacer para evitar mayores retrasos? Entonces, empezar a cuestionarnos, porque la idea de nosotros, los que estamos en programación de obra, es siempre generar esas preguntas correctas que dan información útil para poder definir cómo se va a gerenciar el proyecto de construcción en su etapa de ejecución. Entonces, en resumen, estas tareas críticas o identificar estas tareas críticas nos ayudan para saber a cuáles le debemos prestar atención para evitar retrasos en nuestro proyecto de construcción. Y si ya nosotros vamos a estar en la etapa de ejecución y tenemos retrasos, entonces es utilizar esas tareas críticas para poder optimizar esa ruta crítica nueva que yo tengo en mi proyecto y permitir lograr acabar en los tiempos establecidos inicialmente, o no demorarnos mucho más para evitar que de pronto hayan sanciones o que más tareas se conviertan en críticas. Entonces, la invitación luego de esta reflexión es que cada uno siga analizando el por qué es importante establecer las tareas críticas desde la etapa de planeación del proyecto de construcción. Muy bien. Vamos a seguir ahora, vamos a ver si hay dudas. No hay duda, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora al tema de los informes que pueden generar en Project. ¿Qué entendemos nosotros por informe? Los informes que nosotros generamos para el proyecto son esos documentos que comunican al equipo de trabajo todos esos aspectos que se deben tener presentes en la ejecución o en la planeación del proyecto de construcción. Y estos informes van a contener datos importantes que ayudan a que el público al que va dirigido pueda tomar decisiones. En la gestión de nuestro proyecto, estos informes deben hacerse de manera regular cuando ya nosotros estamos ejecutando el proyecto de construcción, y deben generarse unos informes en la etapa de planeación para poder compartir información del proyecto con los miembros del equipo de trabajo, o ya sea nuestro cliente o las personas que están implicadas en la planeación o en la ejecución del proyecto de construcción. ¿Con qué propósito? Para poder identificar cómo se va a ejecutar el proyecto, para comprobar el estado general del proyecto y para establecer estrategias que ayuden a que las partes del proyecto se ejecuten de manera tal como se viene presupuestando en esa programación que se hace inicialmente. En Project nosotros podemos obtener diferentes tipos de informes que nos facilitan
esa labor que antes de este tipo de software se hacían de manera manual y eran, vamos a ser francos, un poco tediosos elaborarlos. Tengan en cuenta que el software viene siendo una ayuda al trabajo de ustedes. Si ustedes están agregando datos errados al software, los informes que van a obtener van a ser informes errados. Y lo otro es que cada informe en Project se puede editar de tal manera que pueda ofrecerles información mucho más detallada y acorde al análisis particular que cada uno de ustedes quiera hacer del proyecto. En Project hay diferentes tipos de informes. Los voy a mencionar de manera general, pero nos vamos a enfocar solamente en uno, que es el del flujo de caja. Están los informes de tipo de panel. Cuando nosotros entramos a Project, en la pestaña Crear un informe, hay uno que dice de tipo panel. Ahí vamos a tener aquellos que son de evolución del trabajo, de información general de costo, de próximas tareas que se deben ejecutar, información general del trabajo, etc. Luego están los otros tipos de informes que vienen enfocados a la parte de los recursos. Aquí tenemos los de recursos sobreasignados y los de visión general de recursos que muestra todas esas personas que están trabajando en el proyecto. También tenemos otro tipo de informes, que es el de costo, que es el que vamos a utilizar para esta actividad. Y aquí vamos a encontrar el de flujo de caja, el de sobrecostos, el del valor acumulado, el de estado de los costos y de los recursos y el de información de los general de costos de cada una de las tareas de nivel superior. Y tenemos otros que es el de los informes de progreso o en curso, que nos muestra pues tareas críticas, tareas retrasadas, los hitos y las tareas que están pospuestas. Observen que cada uno de estos informes da datos diferentes que nos ayudan a comprobar el estado general del proyecto o partes específicas que necesitamos revisar. Si están acorde a lo que nosotros hemos programado. Lo otro, que ya lo que les mencionaba ahorita, es que Project ofrece la posibilidad de modificar esos informes para adaptarlos a aquello que nosotros podemos o queremos mostrar. Y también nos facilita el poder crear nuestro propio tipo de informes aquí con el que es de personalización. Pero vuelvo y digo, la información que el Project nos está arrojando es acorde a los datos que nosotros le estamos agregando. Si nosotros tenemos errores, entonces los informes que se nos van a mostrar van a tener errores. Y si nosotros usamos el software para la etapa de ejecución, debemos estar haciendo actualización al software para que los informes vayan acorde a lo que en la realidad se esté ejecutando. Bueno, vamos a concluir esta parte teórica y vamos a hablar del informe que nosotros vamos a hacer, que es el del flujo de caja. Este informe lo pido, que es uno de los más utilizados y me parece oportuno que ustedes sepan cómo pueden generarlo y sobre todo editarlo o personalizarlo para que muestre información más específica del proyecto de construcción. En el flujo de caja nosotros lo que hacemos es registrar ingresos y los egresos a lo largo del tiempo que dura el proyecto de construcción. Y nosotros con este tipo de informe buscamos básicamente determinar, por ejemplo, la viabilidad financiera de nuestro proyecto. Aquí ya estamos nosotros en esa etapa de planeación del proyecto. También nos va a permitir definir estrategias que nos ayuden a ajustar el cronograma del proyecto de tal manera que los ingresos permitan pagar esos egresos del proyecto en los periodos de ejecución. No nos vayamos a quedar ilíquidos en el proyecto. También nos ayuda a definir las estrategias que se requieran para poder tener financiación externa en el proyecto y definir las fechas en que esos recursos deben ingresar al proyecto para evitar tener sobrecostos por financiación, por ejemplo. Y también en el flujo de caja podemos distribuir los pasos a seguir del cronograma de ejecución según cómo se van haciendo las inversiones. Entonces miren que este flujo
nos da a nosotros información útil para poder anticiparnos aspectos económicos de nuestro proyecto de construcción. Listo, vamos a ver. Antes de finalizar esta parte, ¿alguno desea agregar algún dato adicional que se me haya podido escapar del tema de informes y de ruta crítica? Bueno, ¿qué vamos a hablar entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta tercera temática, entonces, vamos a hacer dos actividades. Tres actividades. La primera es una evaluación. La segunda es la participación en un foro temático, que es donde vamos a compartir ideas entre todos nosotros a partir de una temática que ya yo les propuse en el foro. Y la otra actividad, que es la que vamos a mostrar ahorita en la conferencia, es la que se va a realizar en Microsoft Project, en la que les pido generar un informe de flujo de caja y resaltar la ruta crítica del proyecto. Para la realización de estas actividades, ustedes cuentan en la plataforma con un material de formación, unos materiales complementarios y unos videos de apoyo. Voy a compartir toda la pantalla para que veamos dónde encontrar la información. Y proceder. Entonces recuerden, aquí en los anuncios voy compartiendo la información de cómo vamos avanzando en el curso. Aquí en el botón calificaciones, ustedes pueden ingresar a revisar cómo van avanzando con las actividades que se proponen. Aquí pueden ver cuáles llevan aprobadas, cuáles no han presentado, cuáles deben repetir. Recuerden, las actividades en D las pueden repetir. Y si hay alguna actividad que tenga que hacérsele una mejora, aquí yo dejo en el comentario cómo les fue, qué destaco del trabajo realizado y qué cosas pueden mejorar. Y así con el resto de evidencias. Para la temática que vamos a abordar ahora, vamos a volver aquí al curso, vamos a irnos a la carpeta que dice actividad 3. Vamos a reducir esto. Aquí tenemos la guía de aprendizaje, el material de formación, el material complementario y los videos de apoyo. La guía de aprendizaje de esta semana, voy a irme a lo más elemental que hay que tener presente. Tiene sus preguntas de reflexión, que son estas dos. ¿Qué función cumple el flujo de caja en la asignación de un proyecto? ¿Y qué función cumple una ruta crítica en un proyecto? Reflexionen sobre estas preguntas antes de estudiar el material de formación y luego, cuando estudien y elaboren la actividad, vuélvanse a hacer esta pregunta y, si quieren, compártanos estas respuestas en el foro temático 3. La idea de estas preguntas de reflexión es conocer qué aprendizajes tenemos y, luego de finalizar el material de estudio, es cuáles de esos nuevos conocimientos me permiten a mí optimizar lo que vengo haciendo en mis sitios de trabajo. Y luego aquí en la guía se describen las 3 actividades que vamos a hacer. No voy a detenerme en la lectura de la guía. La parte del foro ahorita la vemos ahora que vayamos al foro. Y voy aquí a lo que vamos a hacer en Project para poder pasar a la parte práctica. En Project se me está a mí pidiendo que agregue los costos que dejé en el archivo de Excel de la temática pasada, y a partir de estos genere un informe de flujo de caja y genere, permítame un segundo, y genere un informe, perdón, ay, ¿dónde está? Y active la ruta crítica del proyecto. Esta es la vista que ustedes deberán enviar de su archivo en MS Project. Entonces, van a generar 2 documentos en esta actividad. El de Project, que es el que siempre venimos trabajando, en donde van a mostrar la ruta crítica activada, y van a generar un informe de flujo de caja que van a enviar, según la versión de Project que tengan, en formato PDF, o si tienen versiones anteriores, creo que la 2013 para atrás, en Excel.
Esos son los dos archivos que voy a pedir. Para desarrollar estas actividades tienen el material de formación, que es ese documento de PDF que tienen en el curso, en donde hablamos de los métodos y técnicas de programación. Aquí vamos a enfocarnos con el más común, que es el método de Gantt. Hablamos de para qué se usan, que es la ruta crítica, ventajas de la programación utilizando la ruta crítica, etc. Y van a tener también este material complementario que está aquí en Microsoft, en la plataforma Sahuna. Aquí, por ejemplo, abrí uno. Listo. Y también van a tener, vamos a ir cerrando esto, los videos de apoyo. Hay un video donde muestra cómo generar la ruta crítica, otro donde se muestra cómo crear informes y otro donde está cómo editar el informe de flujo de caja y cómo obtener la QAS, que es la que les ayuda a ustedes a hacer ese seguimiento del proyecto. Con esta no nos vamos a enfocar en el curso, pero en cursos anteriores siempre me han solicitado este tema de la curva S y por eso se los dejo aquí como un adelanto a lo que pueden seguir estudiando del software. Del video del flujo de caja, lo más importante es, venga, me voy a enfocar aquí, es que vean ese video porque les permite pasar de esto, que es lo que genera el software, a un informe más detallado como este, en donde por periodos específicos del proyecto ustedes pueden ver muchísimo mejor cómo debe ser la inversión del flujo de caja. Listo. Bueno, vamos, antes de pasar a la parte práctica, a irnos aquí al curso a ver cómo participar del foro, de la actividad interactiva y continuamos con lo del proyecto. Te voy a ver aquí el foro. Aquí tengo el foro. Aquí se dan unas indicaciones de cómo utilizar el foro. Se especifican unas preguntas que son con las que iniciamos el debate. Y la idea es que ustedes respondan este debate exponiendo su punto de vista de estas dos preguntas que están aquí. Yo lo que acabo de hacer es activar la edición y aquí empiezan ustedes a mostrar cómo es la ruta crítica. Entonces aquí en este espacio del foro ustedes pueden editar sus respuestas, compartirlas y pueden, si quieren, agregar imágenes como infografías o presentaciones o videos que inviten a profundizar un poco más en esta temática. Partimos de estas dos preguntas, pero ustedes pueden agregar más información relevante sobre este tema que abordamos en la temática 3, que es ruta crítica y los informes de proyecto. Cuando terminen de generar la participación, que es similar a lo que hicieron en el foro social, envían al foro el mensaje para que podamos seguir charlando. Ya aquí en el foro, miren que los compañeros han empezado están por fuera de esta secuencia. Aquí ya hay unas secuencias generadas por los compañeros, entonces la invitación es ingresar también y leer esos comentarios que ya han dicho los compañeros para seguir ampliando el conocimiento que estamos compartiendo. Esto es un espacio donde todos aprendemos de todo. Tengan siempre presente eso. Yo igual aprendo también de ustedes. Bueno, ¿hay alguna duda de esta primera actividad que es el foro? Bueno, vamos a seguir. Chicos, recuerden que pueden también intervenir, que no sea solo yo conversando. Vamos a lo otro, que es la actividad interactiva. Ingresé a la actividad interactiva, doy clic en entrar. Espero que cargue la actividad. Y empiezo a responderla. Necesario que terminen de responder la actividad para que se pueda generar la calificación, que esta se pueda mostrar en su libro de calificaciones. Entonces, miren, ¿en qué pestaña está ubicado el menú para crear informes?
Entonces simplemente la marco. Y así me va mostrando todas las preguntas. Aquí voy levantando la manito, respondo. Yo voy a responder, listo, lo que sea. Ahí me dice que es respuesta incorrecta y así sucesivamente con el resto de todas las preguntas que yo puedo generar. Vamos a poner cualquiera aquí. Y listo. Supongamos que ya la finalicé. Una vez yo finalice la actividad, habiendo respondido todas las preguntas, le doy clic aquí en salir de actividad. El sistema debe mostrarme la nota obtenida antes de salir. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la otra actividad, que es la que vamos a hacer en Microsoft Power. Esperen, me paso al computador donde tengo Project. Listo, ya estoy aquí. Aquí tengo el archivo de Excel de la actividad pasada. ¿Lo recuerdan? Aquí está la pestaña actividad 2 y ahora la que dice actividad 3 va a tener unos costos fijos asociados a cada una de las actividades. En Project nosotros vamos a poder manejar diferentes tipos de costos. Para el caso de la actividad, yo les he dejado los tipos de costos fijos, que son costos puntuales o únicos relacionados con una actividad o un trabajo que yo realizo. Mientras que en Project también podemos agregar los otros que son los costos o costos, que así se llaman en la columna, que son esos costos variables que lo que hacen es representar todos esos costos que yo debo tener presentes en el proyecto, recursos como mano de obra, materiales, equipo, etc. Entonces, lo que yo voy a agregar van a ser esos costos fijos o esos gastos únicos asociados a las tareas, a determinadas tareas. Esos son los que están aquí. Hago la observación o la aclaración para que vean que en Project ustedes pueden agregar diferentes tipos de costos. Entonces, ya tenía aquí abierto algo. Me voy aquí al proyecto, ya yo tengo creado el proyecto de esta manera, le tengo agregadas las tareas resúmenes, los hitos, las tareas normales, sus vinculaciones, sus duraciones, etc. Y acá a mano izquierda se me ha generado ese gráfico de Gantt que veíamos ahorita, en donde de manera escalonada se me va mostrando mis tareas. Vamos a mostrar aquí el proyecto completo. Miren cómo de la segunda actividad generé este diagrama que aparece a mano izquierda. Adelante, Rafa. Profe, ¿cómo usted saca las figuras de horario en los ítems? Figuras, ¿cómo así? ¿Me las repites? Hay una parte donde dice EDT, adelante de los dice los ítems. Sí, esos que están al ladito, eso que dice que al lado de localización, limpieza ahí y de escapote, es donde al que está al ladito del 4. ¿Cómo se saca exactamente esa? El mismo programa te las va mostrando este cuadrito para indicarte si las tareas van a tener de pronto alguna, ay, se me pasó la palabra, espérate, se me fue la palabra, alguna restricción, esa es la palabra. Cuando las tareas tienen una restricción, ella automáticamente te lo va colocando. En el caso, en el caso, a mí no me aparece ningún tipo de restricción. ¿Qué puedo concluir? ¿Qué se puede concluir de ahí? Perdona, no tenía activado el micrófono. Que no tienes ninguna restricción en tu actividad. Significa que no estás forzando alguna actividad, que tus tareas tienen flexibilidad para poderse ejecutar. Ok.
Sí, pero ahí dice en el programa, usted, en el programa de que usted tiene, dice que hay 123 días y yo acá tengo 120 días, 120.3 días, entonces no sabría cómo. Ah, bueno, ya reviso. Lo que pasa es que este fue uno que descargué de una de las actividades que me pasaron ustedes. La bajé ahorita cuando estábamos en la conferencia y no miré mucho. Muy seguramente de pronto es alguna duración o algo en el calendario de trabajo, de pronto alguna excepción o algo. Pero bueno, mira esto. Ok. Este punto que tú me acabas de poner aquí, que es el de la restricción que pueda tener la actividad, tú lo usas muchísimo cuando quieres indicar que una actividad tenga una restricción específica. Ya sea que tiene una prioridad alta en su ejecución, ya sea que necesitas que esa actividad se le establezca como que debe finalizar lo más pronto posible, ya sea que le coloques una fecha específica de finalización a la actividad o una fecha de inicio específico a la actividad. Entonces tú usas esas restricciones para modelar cómo quieres que ciertas actividades se ejecuten en la ejecución del proyecto de construcción. Entonces, tú estás aquí haciendo un control específico de la ejecución de tu proyecto. Esta programación que tenemos aquí está toda de manera automática, que fue una de las recomendaciones que le hice, que si era la primera vez que ustedes programaban un proyecto, usar autoprogramar. Pero eso no implica que no puedan tener actividades, ya sea manuales o con prioridades específicas. Espérate, te voy a silenciar un momento. Con tareas con prioridades específicas que no tengan unos límites en su ejecución. Entonces, ahí vamos viendo cómo también nosotros podemos obligar al programa a hacer ciertas cosas que nosotros queremos en la programación. ¿Sí? Gracias. Sí, yo quería hacer lo mismo, pero no supe cómo, porque había tenido una cierta, no sabría, no sabría todavía cómo colocar ese tipo de restricciones. ¿Me puedes decir cuáles son los pasos a paso para tener esa restricción o tener? Mira, hay diferentes tipos de restricciones que tú puedes tener en el proyecto. Está por alcance, por el cronograma, por el presupuesto y por las actividades de cada y la calidad de cada actividad. Entonces, esto a nosotros nos está indicando cómo yo puedo generar restricciones en mi proyecto. Puedes generar restricciones cambiándole la prioridad a la actividad. Esto indica que ella va a tener, sí, prioridad para ejecutarse en la actividad por encima de cualquier otra, lo que hace que el software identifique que es más importante generar recursos hacia esa actividad. Lo otro es que tú puedas establecer esa misma actividad, por ejemplo, programada manualmente, y le digas tú al software que sí o sí esa actividad debe iniciar X día. Recuerda que la vez pasada vimos algunas pautas de cómo generar las vinculaciones a la actividad. Y una de ellas es cuando tenemos alguna relación con tercero. El ejemplo de la maquinaria, voy a instalar un equipo en mi proyecto de construcción y sí o sí debe ser instalado por X operario de la empresa. Y ese operario solo va a estar disponible en estas fechas. Porque viene de Suiza o algo así, yo anticipadamente puedo indicar que para esta fecha lo puedo tener. Yo coloco esa restricción de manera manual aquí en mi calendario y esta actividad ya me quedó programada manualmente y tiene una restricción que la obliga a iniciar sí o sí ese día y lo que hace es cambiar enseguida las fechas de mis siguientes actividades. Recuerda que aquí yo estoy ya en mi etapa de planeación del proyecto. Entonces, es como establecer
En la planeación del proyecto, ¿qué tipos de restricciones voy a tener? ¿Cuáles sí o sí son inflexibles? Por ejemplo, este que acabo de poner con la programación manual. ¿Cuáles pueden de pronto vincularse con la prioridad de la actividad o cuáles las puedo dejar que sean más flexibles, que vayan ajustadas a la programación según como sea más conveniente? ¿Cómo? Bueno, ya tienes estas dos maneras que te acabo de mostrar, con fechas de inicio o con fechas de finalización, ya sea aquí establecido, con programación automática, programación manual o con la priorización que tú le haces a la actividad. Esto es de manera general y te puede ayudar muchísimo a empezar a poder hacer esas vinculaciones en tu proyecto. Resalto muchísimo esto que está haciendo Rafael. Mire, él se está cuestionando todo lo que el programa le está mostrando. Y esa es la invitación que yo le hago. El software es una ayuda a el intelecto de ustedes. Ustedes deben empezar a interrogar al software si la información que le está dando es acorde a lo que ustedes necesitan que se ejecute en el proyecto. No se trata de imponer su punto de vista al software, es interpretar lo que el software les ofrece a ustedes. Muy bien, listo, vamos a seguir. Bueno, les decía que esto es una programación que bajé de alguno que ustedes me mandó. Está con la diagrama de Gantt a mano izquierda y aquí a mano derecha pues está la programación que se ha hecho con las duraciones, las vinculaciones y automáticamente el programa pues me está indicando las fechas de inicio y de finalización de cada actividad. ¿Qué se me está pidiendo a mí ahora en la guía de aprendizaje? Que agregue mi columna de costos fijos y que tome el Excel con el que trabajé y empiece a agregar esos costos. Recuerden que podemos copiar, pegar del Excel o agregar los costos en este espacio. Yo voy a empezar a agregarlos acá de manera indiscriminada, así como. Okay. Miren que aquí no se me va dando el total. Para yo tener el total, recuerdan lo que vimos ahora, debo agregar mi columna de costo. Y ahí sí, ay, ¿por qué no se refleja? Está tomando. Es un texto. Tipo de dato costo. Ahora sí. Listo. Entonces vamos con esta que es la de los costos fijos. Bueno, ¿qué fue lo que hice? La columna se me había agregado con el formato de texto. Yo simplemente le di tipo de datos y la puse como costo para que se marque la columna como tipo de costo. Entonces, yo termino de diligenciar los costos y voy a pasar a hacer esta parte que se me pide, que es la de generar el informe de flujo de caja. Y para generar el informe de flujo de caja me voy a la pestaña que dice informe, costos, flujo de caja. Así me lo muestra enseguida el software. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Yo lo voy a mostrar rápidamente acá, pero necesito que visualicen el video que les dejé en el material de formación, que es este. Un poco de formato. Vamos a editar. Que nos ayuda unidades, semanas, a editar formato de fecha. Vamos a el informe, semanas desde el comienzo. Y el informe de tal manera que me empiece a generar a la gráfica. Un informe con mayor información. De gráfico. Vamos a volver acá. Listo, entonces estoy aquí en mi software, estoy aquí, simplemente me paro y dando doble clic o un solo clic, enseguida me va a aparecer esta barra a mano derecha, que es la que me permite a mí decir qué costos quiero mostrar
cómo los quiero mostrar, por ejemplo, estos costos fijos, qué tipo de categorías, si las quiero por días, por semanas, por periodos de 10 días, por periodos de meses, de trimestres, de semestres, según cómo sea el proyecto que yo esté analizando. Supongamos que sea por semana. El formato, ¿qué formato de fecha quiero agregar? Entonces, supongamos que sea este. Cuándo comienza, la fecha de inicio de mi proyecto y la finalización, que esto automáticamente me lo pone. También puedo definir el diseño del tipo de gráfico que quiero mostrar. Si lo quiero en color negro, si lo quiero blanco. O sea, aquí yo puedo definir e incluso cambiar la colorimetría del gráfico que yo voy a mostrar. Puedo, como dije, identificar qué costos quiero mostrar. Miren, yo aquí voy a señalarlos todos para que ustedes vean, etc. ¿Qué tipo de tareas quiero mostrar? Si las tareas activas, si todas las tareas, si las deseo agrupar o no las deseo agrupar. Si, qué nivel de esquema quiero mostrar en ese gráfico. Si todas las subtareas, si solo las tareas resúmenes, o las tareas del nivel 1, etc. Y lo mismo puedo hacer con esta parte de acá abajo. Puedo identificar qué quiero yo mostrar en este cuadro que se muestra en la parte inferior de mi gráfico. ¿Qué tipos de costo quiero mostrar aquí? Si quiero, pongamos que no quiero que se muestren estos, los voy eliminando. O sea, yo voy delimitando qué información es la que requiero para el informe que yo voy a hacer. Si solo quiero que se vea la tarea resumen del proyecto, si solo quiero que se vean las tareas del nivel 2, si solo quiero que se vean todas las tareas, etc. Y así voy generando este flujo de caja acorde a la información que yo quiero compartir. La manera para imprimir el flujo de caja o generar el archivo es irte a, la pestaña Archivo, Imprimir, y lo imprimen con formato PDF. Y así pueden generar, como formato PDF, si quieren mostrarlo todo en una sola página, si lo quieren en orientación vertical, en orientación horizontal, qué tipo de formato de impresión desean. Por ejemplo, si es, no sé, tabloide, lo colocan aquí. Y ahí van ustedes definiendo cómo, qué es lo que quieren imprimir. Imprime, pero al dar imprimir, no se le va a imprimir en la impresora, sino que se le va a imprimir como un archivo, documento PDF. Y lo guardan. Este es uno de los primeros archivos que ustedes van a enviar. Y el otro archivo que van a enviar es el de la vista del diagrama de Gantt. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo volver a la vista del diagrama de Gantt y lo que se me pide es resaltar las tareas críticas. Y yo en la pestaña formato o en la pestaña de diagrama de Gantt formato lo que hago es marcar mis tareas críticas. De esta manera ya yo tengo este otro documento que es el que me muestra a mí cómo es la ruta crítica y las tareas críticas de mi proyecto de construcción. Listo. Tipsitos que podemos utilizar nosotros para utilizar el programa para cosas de pronto específicas que quiero yo hacer. Y es que miren, en la pestaña de vista, yo puedo aquí esquematizar la manera en que quiero mostrar el proyecto. Por ejemplo, solo las tareas del nivel 1. Solo todas las, mostrar todas las subtareas o todas las subtareas. También yo puedo generar filtros. Puedo resaltar, en este caso, por ejemplo, las tareas críticas. Y miren lo que sucede cuando le doy resaltar. Se me están mostrando en amarillo las actividades que tienen holgura cero.
puedo aplicar filtro de que solo me muestre las tareas críticas. Y aquí solo me va a mostrar mis tareas críticas. Y así sucesivamente. Puedo, por ejemplo, agrupar aquí también por tareas críticas. Y me deja de mostrar, por ejemplo, las tareas resumen. Entonces yo voy usando estos filtros que tengo aquí para también generar informes acorde a datos que yo quiera mostrar. Puedo definir la escala temporal que se quiera mostrar, por ejemplo, si la quiero mostrar por meses. Miren, enseguida se me limita la manera en que muestro el proyecto aquí en mi parte izquierda. Y así, con la información que ustedes quieran mostrar. Si desean también imprimir la ruta crítica, este informe también lo pueden generar. La invitación que les hago siempre es a curiosear, a experimentar, a equivocarse usando el software, porque al equivocarse van a ir identificando maneras también de poder usar el software para obtener la información que cada uno de ustedes está deseando. Entonces, ¿qué van a enviarme aquí en el, espérense, tengo, sí, adelante, Rafael. Profe, ¿cómo hago? He intentado varias veces separar la ruta crítica y de la tabla de donde estoy yo colocando los valores. Entonces, ¿cómo hago para imprimir eso por separado? He intentado, pero no me daba. Siempre que voy a imprimir o guardar en PDF de eso, me sale como me sale todo junto. Yo lo necesito, entre comillas, separado. ¿Cómo se hace? Nada más. Yo solamente quiero la tabla, no el gráfico de Gantt. ¿Cómo lo hago? O sea, solo quieres imprimir esta tabla que está aquí. Sí, señora. Esto que está filtrado sin el diagrama. Sin el diagrama, es correcto. O solo el diagrama. O solo el, ok, listo. Para generar el informe bueno, ya vimos el informe de costos. Para generar el informe solo de las ruta crítica, te vas a, bueno, este primero es general, imprimir e imprimimos tabla e imprimimos ruta crítica. Otra opción es, te vas aquí a la lista de filtros y en filtro pones solo tareas críticas y generas esto mismo. Y así tú generas el informe solo de la ruta crítica. ¿Sí es eso? No, a lo que yo me refiero es la tabla donde dice de modo hasta la predecesora. Yo solamente quiero imprimir eso. ¿Cómo lo hago? En vez de la gráfica de Gantt, ya sea la general o la de ruta crítica, solo la tabla. Bueno, entonces sería de pronto en informes generar una de, ya no sería de esto, sino de pronto por ejemplo, de aquí, informes de hitos o de tareas críticas o tareas retrasadas. Y lo generaría así. Creo que es esto lo que tú te haces referencia. Y lo que hace es lo mismo, archivo, imprimir, y imprimes así, de la selección de solo lo que quieres mostrar. Ok, por la opción de informes, y tú lo vas generando. También tú puedes personalizar qué tipo de informe quieres hacer, qué quieres mostrar en ese informe. Y ahí tú empiezas a ir como cacharreando para que se muestre exclusivamente la información
que tú quieres compartir. Esto sería por la opción de la pestaña Informes, y aquí tú vas seleccionando según lo que tú quieras compartir, cómo lo puedes generar. No se puede la misma tabla, en la parte general, solo la misma tabla tal cual como se muestra en pantalla. O debe ser informe, como informe para que se muestren las actividades. Ah, nunca lo he hecho solamente así. Ya te entendí. Que solamente yo imprima esto que está aquí. Pues sería probar y mirar cómo lo podemos hacer. Archivo, imprimir, miramos si configurar, imprimir fechas específicas, imprimir páginas y fechas personalizadas. Mira, por ejemplo, esto. Imprimir fechas, imprimir páginas y fechas personalizadas. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Ah, pero ahí está mostrándote la ruta crítica. Ya te entiendo. Espérate, nunca lo he hecho así, pero entonces puedes iniciar. Si quieres en la tarde, cuando nos veamos, lo miramos y lo cacharreamos juntos. Porque por lo general uno siempre trata de vincular el nombre del ítem con el diagrama, porque visualmente es lo que nos está arrojando la información. Pero si no es por aquí, yo siempre lo he hecho es a través de aquí de la pestaña de informes. Ah, ok. Muchas gracias, profesor. Disculpe. No, Rafa, estas preguntas son importantes porque son las que nos ayudan a ir viendo más opciones del software. Uno siempre usa lo mismo de los programas que uno emplea, así que nos ayuda a cuestionarnos. Andrés, adelante. Profe, tenía la inquietud, cuando le asumo los costos, no me pasa el valor como está, sino que pareciera que le cambia el número. O sea, yo lo paso como en pesos, como lo tuviera, y me pasa como a 177.92. No me copia los valores del Excel. ¿Hay algo que hacerle algo específico a la tabla? De pronto es el Excel como quedó configurado. De pronto es el Excel que hay que quitarle que no tenga el símbolo de peso. Exacto. Ah, Quitarle el formato a que salga formatos, ¿cómo que se cambia esto? Que no te salga el símbolo de peso, sino como número. Vamos a ver así. Control C. Y claro, bueno, ya sé qué es lo que pasa. No, me quedó con coma, no había que ponerle coma. Entonces es también eso. Formato, número, y ahí sí no sé cómo, pero sí. Quitarle los decimales, que no te salga. Es eso, porque está cogiendo el dato con el número completo, con la comita. ok, bro. 177,916. Es que espérate, no estoy en Excel, sino en el de Google Docs. Sí, es eso. Es eso, Andrés. Buen punto. Miren, es importante cuando coloquen, si van a trabajar el primer borrador en Excel, que no le dejen formato a la columna de pesos, que no quede con comas ni con puntos. Porque cuando lo pasan con estas comas, por ejemplo, como la que está aquí, cuando se copia a Project, lo toma como si la coma fuera un punto. Y miren cómo lo convierte, como si esto fuera una centésima. Listo. Entonces sí, hay que cambiarle el formato. Perfecto. Bueno, chicos, esos son los dos archivos que van a mandar por la plataforma. Recuerden mandar el PDF con el informe de flujo de caja y el archivo de Microsoft Project. Realizar la actividad interactiva y participar del foro. El foro es un espacio donde hablamos entre todos. Si algún compañero deja una duda, invito a que alguno de ustedes también ayude a resolverla. Eso nos obliga a seguir investigando sobre el software y a practicar esa otra cosa que aprendimos para poder obtener aquello que queremos mostrar. Bueno, si no hay alguna duda adicional, vamos a ir concluyendo la conferencia, que ya me pasé en el tiempo a ustedes.
Muchísimas gracias por haberse unido a esta conferencia. Es un gusto para mí compartir y aprender junto a ustedes y los invito a que sigan así de animados y motivados por el aprendizaje. Los dejo con esta frasecita de Buda que dice: lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas. Así que imagínense siendo grandes programadores, sientan cómo ese conocimiento que están adquiriendo es útil para ustedes y para los proyectos en los que trabajan, y piensen siempre en que tienen nuevas posibilidades de aprender cada día cosas nuevas. Ese es el mayor talento que nosotros tenemos, aprender todos los días algo diferente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron del encuentro el día de hoy. Nos vemos en la plataforma. Yo apenas termine las clases, subo la grabación y califico los trabajos que enviaron el día de ayer. Un abrazo para todos. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.